Bueno, buenas noches. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a hacer la oración. Antes de comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí y compartir como comunidad y como hermanos el pan de la palabra. Te damos gracias por todo lo que ha pasado esta semana. Esta semana la encomendamos a ti y tú nos cuidaste y nos permitiste estar aquí nuevamente, compartiendo contigo, escuchando tu mensaje y tu palabra, tu sana doctrina. Te damos gracias, Espíritu Santo, por nuestras familias, por nuestros hogares, por todo lo que nos das, aun cuando nosotros no lo apreciamos. Te pido, Espíritu Santo, me permitas esta noche dar el mensaje que quieres hacer llegar a estos tus hijos y que les permitas a ellos tener la disposición y el corazón abierto para que con esperanza y con fe puedan asimilar este mensaje, recibirlo y llevarlo a cabo, tal como tú nos lo mandas. Todo esto por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya se pueden sentar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la apologética y también los falsos profetas. Falsos profetas. ¿Por qué es importante este tema? Porque es que la Biblia ya nos había hablado, ya nos había anunciado de que iban a venir personas a robarnos la fe. Iban a venir personas a querernos convencer y llevar para otros lugares donde no está la sana doctrina. Entonces es muy importante este tema. Quiero que apunten todas las citas bíblicas tal como lo hemos venido haciendo y que las estudien constantemente. Si antes ustedes se paraban frente a la Biblia y decían, bueno, pero ¿yo qué busco aquí? ¿Yo qué leo? Ya tienen citas bíblicas para que ustedes digan, voy a repasar acerca de la Eucaristía. Tengo las citas bíblicas, voy a leerlas, voy a estudiarlas, voy a comprenderlas. Voy a repasar acerca del bautismo y los diferentes temas que hemos visto, cuál es la iglesia verdadera y seguir profundizando. ¿Listo? Hay que tener claro que de cada uno de esos temas tienen mucha más profundidad que la que hemos visto, ¿sí? Sino que yo quería abordarlos para que ustedes vieran el alcance de la apologética y cómo la apologética nos va mostrando a nosotros los temas uno a uno y con texto bíblico y claramente, para que se enamoren de la apologética. Entonces, hoy vamos a comenzar con Mateo 7:21. Vamos a comenzar con Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice así. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuchen bien esto, porque nosotros, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este texto es muy importante, ¿por qué? Porque es que a nosotros muchas veces nos han querido decir, ay, pero es que los hermanos separados llevan la Biblia bajo el brazo, enseñan de Jesús, hablan de Jesús, dicen Señor, Señor, hablan en el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo así que ellos se tienen que convertir a la Iglesia Católica? Sí, porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quiénes? Escuchen. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si Jesucristo deja una iglesia para que todos hagamos parte de esa iglesia,
y nosotros no queremos hacer la voluntad de Él, sino que nosotros creamos una iglesia mejor, una más bonita, una donde haya menos pecado, entonces no estamos haciendo la voluntad del Padre y por ende las personas que hacen eso cumplen esta palabra. No todo el que me diga Señor, Señor. Y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso es lo que dicen los hermanos separados. Es que yo he visto cuando se levantan, después de que yo oro, he visto milagros. Yo profetizo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo incluso hablo en lenguas, sí, pero no quiere hacer la voluntad del Padre, que es pertenecer a la única iglesia verdadera, la Santa Iglesia Católica. Y dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Una vez me decía un pastor, es que yo expulso los demonios. Los hermanos separados expulsan demonios en todas partes, menos donde los hay. Menos donde los hay. Ellos son así, se la pasan expulsando demonios donde están, pero nunca donde están verdaderamente. Y dice, y en tu nombre hicimos milagros, y entonces vamos a ver qué responde Jesucristo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Pueden andar con la Biblia bajo el brazo, pero si no están en la Iglesia Católica, están faltando a la voluntad del Padre. Pueden hacer milagros. ¿Se acuerda que cuando les leí 1 Corintios 12:28, decía que lo primero en la iglesia era ¿quiénes? Los apóstoles. Es decir, que la iglesia sea apostólica. Lo primero no son los milagros, lo primero no son las lenguas, lo primero no es la forma de profetizar. Es decir, ellos predican muy bonito, sí, eso yo se lo reconozco. Predican hermoso y con una voz fuerte y esto y lo otro, sí, pero no están cumpliendo con la voluntad del Padre. ¿Se acuerda que él le dijo a Pedro, dichoso tú porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Esa es la voluntad del Padre, que ellos pertenezcan a la única iglesia verdadera. Y continúa aquí, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es a lo que se someten aquellos que caen en el pecado de ¿qué? De apostasía. Acuérdense de ese nombre. Todo el que se sale de la iglesia católica comete pecado de apostasía. Y ahorita lo vamos a leer aquí en la Biblia. ¿Listo? Ahorita, 1 Timoteo 2:3. Acuérdense que yo les digo, siempre es el versículo desde el cual yo comienzo a leer. No es el único que hay que leer, ¿sí? Yo lo utilizo así, siempre lo más correcto es decir, el primero y el último. Pero como tratamos de que sea el Espíritu Santo el que lo diga, entonces yo les digo el primero y de ahí ustedes leen en adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue? 1 Timoteo 2:3. Dice así. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oiga, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere para ustedes la salvación. Que no cuando lleguemos allá y le digamos, Señor, es que yo hice un poco de cosas en su nombre, y que Él no nos vaya a decir, apartaos de mí. No, Él quiere que Él cuando nos ve ahí nos pueda recibir, porque Él ante todo es un Dios de justicia. Entonces Él quiere que todos nos salvemos, pero vea que esa salvación
está íntimamente ligada a otra cosa que dije aquí, la verdad. La verdad. Dice que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si nosotros no estamos en la única verdad, no podemos llegar a esa salvación siendo católicos. No podemos. ¿Por qué? Porque debemos siempre nosotros estar en la doctrina verdadera. La doctrina verdadera. Una cosa es quién es la verdad y otra cosa es quién tiene la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién me dice? Jesucristo. Sí, que es Dios. Jesucristo es la verdad. ¿Cuándo lo dijo él? ¿Quién me acuerda de un textico así? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, una cosa es quién es la verdad y otra cosa es quién tiene la verdad. Y vamos a leer en la Biblia quién tiene la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la columna y el baluarte de la verdad? La iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿quién tiene la verdad? La iglesia. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Acuérdese, ¿quién es y quién la tiene? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién la tiene? La Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica. Entonces vemos que es columna y baluarte de la verdad. Nosotros, si no tenemos el conocimiento, si no nos preocupamos por conocer, vamos a perecer. Vamos a perecer. ¿Por qué? Porque es que esas personas saben cómo llegarle a los católicos y entonces los ven un día tristes o un día saliendo de allá del hospital porque están visitando a un compañero y ellos están ahí afuera esperándolos. Ellos se paran ahí afuera con las cartillitas y entonces ahí en su momento de debilidad ahí queda todo el católico que ha dicho: ¿cuál es? Yo soy católico y así me moriré. Ahí es donde quedan todos los católicos. O cuando usted está en una crisis económica y ellos vienen: mire, téngale colaboro, téngale doy esto. Ay, no, esta persona como me sirve, como me ayuda. Yo me voy para la doctrina, eso da lo mismo acá que allá. Entonces yo me voy con ellos. Ahí los enredaron, ahí quedó el católico que dice: yo soy católico y católico me moriré. ¿Sí? Debemos estar atentos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es que dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, dice en Hechos 20:28. A mí me da risa porque yo preparo una cosa y unas citas y después me van llegando otras, entonces yo me dejo guiar por el Espíritu. Hechos 20:28. Vea lo que dice aquí. Aquí habla principalmente de los obispos, pero es un mensaje para todos. Dice: pero mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, oiga, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿quién era Martín Lutero? Martín Lutero era de nosotros mismos. Era de la Iglesia Católica y dice:
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, dentro de nosotros mismos. Por eso vemos, por ejemplo, en la iglesia de Alemania. ¿Ustedes han visto lo que está pasando en la iglesia de Alemania? Que quieren ellos hoy bendecir a parejas homosexuales. Y el Vaticano ya les mandó una carta diciéndole: el pecado no se puede bendecir. El pecado no se puede bendecir. ¿Qué pasa? El Papa trata mucho de llevar las cosas lo más pacíficamente que pueda para ver si los puede mantener. Listo, ¿qué pasa? El Papa ha tratado de llevar las cosas de la manera más pasiva posible, más tranquila posible, para no generar algo peor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la iglesia de Alemania, ¿qué podría él hacer? Excomulgar a todos esos obispos. Pero entonces, ¿él qué trata de hacer? Acercarse a ellos con amor, diciéndoles en una carta, cogió y les mandó una carta y les dijo: el pecado no se puede bendecir. Y aún así, ellos continúan y continúan y continúan. Entonces, ¿para qué es el conocimiento? ¿Para qué es el conocimiento? Para que cuando a usted les toque, como en Alemania, que usted escucha a los obispos decir esas cosas, usted sepa que esa no es la doctrina verdadera. ¿Cómo vemos nosotros la doctrina verdadera? Lo que ha enseñado siempre la iglesia a través de toda la historia, ¿sí? La doctrina no puede cambiar. Lo que enseña el magisterio, lo que enseña las Sagradas Escrituras. Cuando una enseñanza está involucrada dentro de esas tres, usted ya tiene la garantía de que está perseverando en la sana doctrina, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el estudio de la palabra, porque se vienen momentos difíciles, se vienen momentos difíciles. Y dice: hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otra cita bíblica que nos habla de esto, de que la apostasía iba a venir, es 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Oiga pues, oigan esta maravilla de texto. Dice así: pero el Espíritu dice claramente, vean todas las advertencias que nos hacen en la Biblia, pero como los católicos no leemos la Biblia normalmente, menos vamos a tomar en cuenta todas las advertencias. Por eso terminan ¿dónde? En las sectas protestantes. Me disculparán que diga sectas. Allá. Entonces terminan allá. ¿Por qué? Porque no leyeron cuando estaban aquí la Biblia. No la leyeron, no se acercaron. Y vean la advertencia que nos decían. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Oiga, a espíritus engañadores. Cuando uno ve sacerdotes apoyando la ideología de género, obispos haciéndolo, es que los hay. Entonces nosotros tenemos que unirnos a la palabra de Dios y estar velando para que esas falsas doctrinas no lleguen a nosotros. Y dice: apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Dirán los que me escuchan: uy, ¿él por qué habla así?
¿Cómo así que esas son doctrinas de demonios? Yo no estoy diciendo nada mío. Ustedes mismos, por eso les doy la cita, capítulo y versículo, para que ustedes mismos sepan que lo dice la palabra de Dios. Y todos los católicos que se han ido detrás de doctrinas de demonios. Y ahí mismo, en segunda de Timoteo, esa era primera 4:1 y esta es la misma pero en segunda. Entonces, segunda de Timoteo 4:1. Oigan esto. Este texto es que no sé, cada texto es más hermoso, más fascinante, más lleno de verdad. Entonces, escúchenlo, apúntenlo y estúdielo. ¿Ustedes están apuntando? Tienen que apuntar porque ahí leen y ya después se les olvida. Aunque bueno, ahí tienen el video. Pero entonces acuerden de apuntar. Y ahí tienen el video. Cuando lleguen a la casa también apuntan y vuelvan y repasen. Dice: que prediques, vamos a leerlo desde el 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, o sea, a tiempo y a destiempo. Hay que predicar la palabra de Dios. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, cuando yo he ido a los templos de los hermanos separados a hablar con ellos o me he acercado a ellos, la paciencia que le toca a uno tener no tiene nombre, porque ellos empiezan a atacar la iglesia. Pero entonces, como yo quiero es la salvación de esa persona, entonces yo con paciencia les recibo lo que ellos están diciendo y les explico lo que enseña la iglesia verdadera. En un debate una vez, ya se los conté yo creo, el pastor al final, cuando le demostré delante de su pueblo la verdad por la palabra de Dios y que él no daba ni una cita bíblica, no le quedó de otra sino que decirme que me maldecía, me maldijo y dijo: a usted le va a pasar algo, esta semana que viene le va a pasar algo. Y entonces cuando los hermanos han visto ese video que está en el canal, me dicen: yo en ese momento yo no hubiera soportado, porque incluso yo estando sentado, él estaba ya sentado para la charla y él se me paraba y me encaraba. Y entonces los hermanos me han dicho: yo no hubiera soportado eso, yo me hubiera parado y lo hubiera empujado, cualquier cosa. Pero yo no lo hago, ¿por qué? Porque dice la palabra que hay que tener paciencia. Paciencia, nosotros no nos puede desesperar cuando les hablamos y no nos escucha. Si no nos escuchó hoy, nos escucha mañana. Eso sí, hay que volver mañana, pasado, traspasado mañana, porque dice que es a tiempo y a destiempo, cuando nos quieren escuchar y cuando no nos quieren escuchar. ¿Sí? Insistir, con paciencia. Hoy no me quiso escuchar, listo. Para la próxima vuelvo, dentro de 8 días, apenas tenga la oportunidad. ¿Listo? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Y dice así: porque vendrá, es el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En la Biblia católica dice: no soportarán la sana doctrina. Les va a quedar duro, porque es que el catolicismo es muy duro. El catolicismo hay que orar constantemente. En el catolicismo nosotros debemos predicar y llevar la palabra. En el catolicismo hay que hacer sacrificios. Hay que quitarnos nuestros deseos, luchar contra eso. En el catolicismo hay que luchar para estar en gracia y poder comulgar. A ellos no, eso les viene. En el catolicismo tenemos que pasar la pena de ir a donde el sacerdote a decirles que he cometido esto, he hecho esto. En cambio, a ellos ¿qué les queda hacer? Van y se arrodillan en la cama: Dios mío, perdóname porque hice esto. Pues así. Entonces es facilito. Pero el catolicismo es difícil. ¿Pero por qué? Porque es para valientes, para guerreros. Por eso se le llama a esta iglesia la iglesia militante, porque es de lucha, es de batalla.
Y dice, y no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oiga, sino que quieren escuchar ¿qué? Novedades. Quieren escuchar novedades. Entonces, algo muy bonito, digamos los testigos de Jehová que les decía ahora 8 días, que es que no existe el infierno, que es que el paraíso es aquí en la tierra, que aquí es que se van a quedar. No, pues qué bonito, qué chévere eso, que no haya infierno. Entonces yo, como es tan difícil ser católico y creer que sí hay infierno, yo me voy por donde los testigos de Jehová, que es una novedad, es algo nuevo, entonces vámonos para allá, ¿sí? Por el prurito de oír novedades, se están cambiando y se hacen un montón de maestros y escuchan a Cash Luna, a todos esos herejes, todos esos pastores que enseñan falsas doctrinas. Y dice así, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. Oiga, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe qué dicen los testigos de Jehová? Que Jesucristo es el mismo arcángel Miguel, que es el mismo. Ellos creen esa barbaridad. Creen esa barbaridad. Qué tristeza, ¿cierto? Da tristeza a esos pobres hermanos, cómo han caído en estas fábulas. Y son duros. Cuando un testigo de Jehová se convierte a la Iglesia Católica, eso yo lo considero un milagro. ¿Por qué? Porque ellos son duros de hablar con ellos, porque a ellos les empiezan a decir, no escuche nada más diferente a lo que nosotros les decimos acá. No lea ninguna cartilla más diferente a lo que nosotros les damos acá. No ingrese a una página diferente a la que nosotros tenemos acá. En cambio los demás, si usted les manda un video, ellos lo ven. Entonces es más fácil que ellos puedan llegar a la verdad. Ellos no, porque ellos tienen sus cosas, ¿sí? Entonces por ello yo digo, cuando un testigo de Jehová se convierte, es un milagro. Y igual todos, pero ese es de manera especial. Y dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Vean esto, vean esto. Vamos a leer Gálatas 1:6, que la hermana me lo está pidiendo desde el primer día. Gálatas 1:6, es que es maravilloso, es maravilloso. Gálatas 1:6. Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, un evangelio diferente. No es que haya otro, oiga, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Decir que la Eucaristía es un mero símbolo es pervertir el evangelio. Decir que la Virgen María es una mujer como cualquier otra es pervertir el evangelio. Y dice, oigan esto, que aquí Pablo se pone fuerte. Mas si aún nosotros, oiga, si aún nosotros, es decir, nosotros ¿quiénes son? Los obispos, los sacerdotes, los predicadores católicos, o un ángel del cielo. Oiga, ¿hasta dónde lo lleva Pablo? Incluso, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice en su Biblia? Sea anatema, ¿qué dice en su Biblia? Hermana, ¿no ve? ¿Qué dice en su Biblia?
sea anatema. ¿Qué dice en su Biblia? No lo he encontrado. Sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? En su Biblia dice maldito. Oiga, todo el que les predica un evangelio distinto sea maldito. Lo dice Pablo, no lo digo yo, me disculparán. No yo. Y dice, aunque sea un ángel del cielo, si viene aquí un ángel del cielo y les predica un evangelio distinto, no lo crean. Tienen que creer el evangelio que siempre se ha predicado. Así lo diga, ve hasta donde lo llevó Pablo, hasta esa exageración de un ángel. Sea maldito. Y vuelve y lo repite. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Oigan esta pregunta. ¿Yo qué agrado es el que busco? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿Por qué será que hay muchos sacerdotes, obispos, cardenales, lo que sea, que están como en favorcito de la ideología de género? Es que yo digo, es muy fácil, porque es que todos los hombres, uno ve que en todas partes están en favor, ponen las banderas de la ideología de género, ponen esto, ponen lo otro. En los colegios le empiezan a decir a los niños que pueden ser, si es niño que puede ser niña, si es niña que puede ser niño. Entonces, si yo estoy en favor de eso, los hombres ¿cómo me van a ver a mí? Bien. Uy, usted está bien, usted es tolerante. Usted es tolerante, qué maravilla. Y entonces ahí yo me estoy ganando el favor de los hombres. Y por eso es que muchos caemos en eso y muchos caen en eso. Porque se quieren ganar ¿qué? El aplausito de aquí, que cuando se mueran se van a encontrar con Dios. Pero ¿es el favor de los hombres o el de Dios? El de Dios, ¿sí? Lo que pasa es que también hay sacerdotes y hay obispos y hay esto que no leen tampoco la Biblia. Y eso pasa. Y entonces, como no leen la Biblia, no leen esto y empiezan a caer en estas cosas. Hay muchos. Y entonces dice así, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo busco agradar a los hombres, ya no soy siervo de Cristo. Escuchen esto, para que lo tengan claro. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Por eso yo lo que les leo aquí es la palabra de Dios. Porque yo no quiero decirles aquí ningún cuento mío, ninguna palabra mía. Yo lo que les quiero anunciar es el evangelio de Cristo, que no sea según el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No lo recibió de hombre alguno. ¿Nosotros de quién lo recibimos? De la iglesia, que es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Es decir, de Cristo mismo nosotros recibimos el evangelio verdadero. Por eso, la única que puede predicar el evangelio es la Santa Iglesia Católica, no más. La única que puede interpretar esta palabra de Dios es la Santa Iglesia Católica, no más. Porque en el momento en que les dio a otros por interpretar la Biblia, vea dónde terminaron. Lutero, Calvino, Enrique VIII, Charles Taze Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, John Smith, Elena de White, que fue la de los adventistas, John Smith, el de los mormones. Vea dónde paran por interpretar la palabra de Dios ellos mismos. Continuemos aquí. En Gálatas 3:1 dice:
Oh Gálatas insensatos. ¿Cómo dice en su Biblia la hermanita de negro? Usted. ¿Cómo dice en su Biblia, hermano? El de atrás. Oh insensatos Gálatas. En unas Biblias dice Gálatas estúpidos. ¿Así dice en su Biblia? Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos fue presentado Cristo crucificado. Gálatas insensatos, Gálatas estúpidos, dice la palabra de Dios. Continuamos. Otro texto que hay que tener en cuenta es Tito 1:9. Tito 1:9 nos va a hablar de la importancia de la apologética y de por qué hay que hacer apologética y defender la doctrina. Tito 1:9 dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Oiga, retenedor, debemos ser como retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no como a nosotros se nos ocurra, sino tal como ha sido enseñada. Para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oiga, es nuestro deber como católicos buscar convencer a los que quieren contradecir la sana enseñanza. No es que nosotros seamos faltos de misericordia, no es que nosotros no queramos a los hermanos separados, es que escuchamos la palabra de Dios y ahí nos dice que debemos convencer a los que contradicen la sana doctrina. Pero esto sigue, y Pablo en esta habla fuerte también. A mí me encanta Pablo porque Pablo habla clarito, claritico. Entonces no le deja a uno espacio ni de correr para acá ni de correrse para acá. No, cuando uno escucha esto, dice exhortar a quienes, a los que nos contradicen. No pueden venirme a decir, no, déjelos allá, eso es lo mismo. Hay algunos hermanos y hay algunos sacerdotes que dicen que eso es lo mismo, ser protestante que ser católico. Incluso yo he tenido que ver cuando algún sacerdote el día del buen pastor va y le lleva un regalo a un pastor diciendo que es que ellos también son pastores y ellos también llevan gente y ellos predican también el evangelio. Entonces los católicos que no están bien formados escuchan esto y el próximo domingo dicen, no, yo este domingo no voy a ir a la misa, sino que voy a ir al culto, porque es lo mismo. Porque los mismos sacerdotes de la iglesia, los mismos que enseñan en la iglesia, dicen que eso es lo mismo y que hay que también felicitarlos. No es lo mismo, no es lo mismo. Y oiga lo que dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Una vez que hablaba con un católico y me leía, pero es que ahí dice es que los de la circuncisión. No, aquí dice mayormente, es decir, que hay otros también que hacen esto, que son habladores de vanidades y engañadores. Y oigan esto: a los cuales es preciso taparles la boca,
que trastornan casas enteras. Si a ustedes les parece esto algo, eso es simplemente coincidencia. Trastornan casas enteras. Yo allá en Panamá una vez, me ha pasado varias veces, pero en Panamá llego yo a una casa, me recibieron los esposos católicos y yo les dije, ¿y aquí todos son católicos? Y me dijo, no, el 70%. ¿Cómo así que el 70%? Sí, porque 2 de nuestros hijos son evangélicos, evangelistas. Entonces vea lo que dice aquí, trastornan casas enteras. Y entonces ya, digamos, los testigos de Jehová, cuando usted se sale de esa doctrina, ya no les hablan, ya no los reciben en la casa, los expulsan, trastornan casas enteras, porque ya, digamos, el niño, digamos, el hijo ya no quiere bautizar al nieto, porque es protestante. Y entonces los papás sí quieren que los bauticen porque ellos saben cuál es el valor del bautismo. Entonces están esas casas trastornadas. ¿Por qué? Porque escucharon los falsos profetas. Y dice así, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. Oiga, enseñando por ganancia deshonesta, no les voy a decir quiénes son. Pero eso yo creo que todo el mundo lo descubre. Ustedes son, mejor dicho, sabios y rápidos para entender. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es que yo me los quiero ganar, entonces les digo que no hay infierno. Es que yo me los quiero ganar como esa secta de las vallas. ¿Sabe qué les dicen? Cuando usted venga aquí, su empresa va a prosperar. En su trabajo les van a subir el sueldo. Nunca más va a volver a sufrir de una enfermedad. Les dicen esto y lo otro. Yo cuando estaba ya escuchándolos para aprender de qué trata y no venir aquí a contarles cosas que no sé, les decían eso y yo decía, esta pobre gente, ¿cómo van a hacer para salirse de una iglesia, de una cosa de estas, donde les dicen que no se van a volver a enfermar, que sus hijos van a triunfar, que el éxito, eso se llama la doctrina de la prosperidad? Porque todo es prosperidad. Pare de sufrir, pare de sufrir. El cristianismo no es eso. A Pablo prefería que le mocharan la cabeza. Y ellos, su empresa va a prosperar, sus empleados van a ser buenos, va a vender esa casa que no ha podido vender, esto y lo otro, esto y lo otro. ¿Sabe por qué? Lo dice la Biblia. Por ganancias deshonestas. Enseñan lo que no conviene. Y si ustedes que me están escuchando hoy no empiezan a anunciar este mensaje todos los días de su vida, que por las noches hagamos examen de conciencia y digamos, hoy a quién le hablé de la palabra de Dios, hoy a quién le hablé de la palabra de Dios, hoy a qué hermano separado invité a la iglesia, hoy a qué hermano separado le leí un texto bíblico. No estamos haciendo nada entonces aquí. Habremos perdido todo este tiempo y cada uno de ustedes tiene desde hoy la responsabilidad de empezar a traer gente a la iglesia para que se unan a la iglesia y empiecen a llevar el evangelio, ¿sí? Y dice, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo que no conviene. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Que se apartan de la verdad. ¿Listo?
El que no está con nosotros está contra nosotros. El que no está contra nosotros está con nosotros. Listo. Sí, ese es muy importante que me haya traído a colación ese texto. ¿Por qué? Porque el día que lo leemos aquí, ahí es donde sale la tolerancia al máximo aquí. Y entonces, ¿qué nos dicen? ¿Sí ve? Es que ellos también pueden hacerlo, porque ellos están hablando de Dios. Pero resulta y pasa que es que dice el que no está contra nosotros. Decir que la Virgen María es una mujer cualquiera es estar contra nosotros, ¿sí o no? Sí es estar contra nosotros. Decir que el Papa es la bestia es estar contra nosotros, ¿sí o no? Decir que Jesucristo no es Dios es estar contra nosotros, sí. Entonces ellos no están con nosotros, ¿por qué? Porque están contra nosotros. Entonces ese día, las próximas veces que lo podamos leer, que estemos en otra parte, el Padre aquí no lo hará, pero escuchemos y verás que ese día mismo se les sale, les dan como esa oportunidad para decir eso, ¿sí ve? Que es que los hermanos separados, eso es lo mismo. Pero entonces tengamos en cuenta esto, ellos están contra nosotros, están contra nosotros. Mateo 10:33, vamos a ver si es, para que sepan y por qué hay que predicar el Evangelio, tengan muy presente esto. Porque ustedes tienen que empezar a llevar el mensaje de Cristo. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Oiga, el que me niega delante de los hombres, al que le da penita como que, ay, es que hablar de la palabra de Dios, es que llevarme yo la Biblia, es que andar con la Biblia, es que esto y lo otro. Al que le dé penita está negando a Cristo y vea lo que pasa. Lo negaré yo delante de los hombres. Primera de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9, es segunda de Juan. Sí, es segunda, ahí me equivoqué. Dice así, escuchen, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Oigan esto, oigan esto. Este es un mensaje claro, segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Es importante la doctrina, sí o no? ¿Sí? Es muy importante, porque el que se extravía y no persevera en la doctrina, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Oiga, todo lo que le faltó a los hermanos que se han ido, ¿por qué? Porque nunca leyeron este texto bíblico. No lo recibáis en casa. ¿Cómo se debe interpretar eso? Porque ustedes dirán, bueno, Carlos aquí se contradice. Dice, se la pasa diciéndonos, vamos a buscar a los hermanos separados para predicarle, pero aquí nos dice, no lo recibáis en casa. ¿Qué pasa? Que si yo he estudiado la palabra de Dios y yo estoy claro en la doctrina y sé y puedo explicar el tema de la Eucaristía, puedo explicar algunos temitas, puedo entender y puedo, digamos, recibirlos y enseñarles, ahí sí los podemos recibir. Antes ellos nos hacen un favor porque no tenemos que ir nosotros a ellos, sino que ellos llegan a la casa. Pero si nosotros sabemos que hemos leído poquito la Biblia, hemos repasado poquito los textos, estamos más o menos ahí, entonces más bien no los recibáis, porque los terminan confundiendo.
El día que ustedes tengan una duda, sepan que la iglesia tiene la respuesta. Que usted no la sepa no quiere decir que la iglesia no. Y por más coherente que suene lo que ellos dicen, porque es que le dicen a uno unas cosas súper que uno dice, no, sí, esta ya es la verdad. Nunca, nunca. Sepan que la iglesia católica tiene la respuesta. Y dice aquí, si alguno no lo recibáis, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué quiere decir eso? Usted coge y lo recibe en su casa y ellos ya van a querer orar por ustedes e imponerles las manos. Nunca permitan que un protestante les imponga las manos. Eso no se puede, mis hermanos. Tampoco ustedes pueden hacer la oración, que ellos hagan su oración y ustedes hacen su oración. Porque hay unas oraciones que ellos utilizan como una forma de credo. Por ejemplo, hay una que ellos utilizan mucho y es, ahorita repitan conmigo, vamos a decir, hay que reconocer a Jesucristo como único Señor y Salvador. Eso es una especie de credo que ellos hacen para unir a las personas. Entonces nosotros nos ponemos a seguirlos y a seguirlos en la oración, podemos caer en esos errores. Entonces más bien que cuando estamos compartiendo con ellos, ellos hacen su oración, yo me quedo callado, o mientras él está haciendo su oración, yo hago la mía. Pero nada de esas cosas, ¿sí me entienden? Por eso aquí les dice, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Primera de Juan 2:19. Oigan los hermanos separados se la pasan hablando del anticristo, de que va a venir el anticristo. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? Que va a venir, eso sí, también. Eso. Eso sí, falsa doctrina, ¿no? Nosotros no creemos en ese arrebatamiento, el rapto, nada de eso. Dice aquí, ellos se la pasan hablando de que va a venir un anticristo. Vamos a ver qué pasa con eso. Desde el 18, vamos a leerlo desde el 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Oiga, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Oiga, han surgido muchos anticristos. Que quede claro para ustedes y para los que me escuchan, que esto no lo estoy inventando yo. Por eso les di el versículo, el capítulo y el versículo, para que ustedes mismos lo comprueben en su Biblia. Esto no me lo estoy inventando yo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y oiga el 19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, oiga ustedes, católicos, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Me gustaría repetirlo, pero no lo voy a repetir porque es fuerte.
Entonces, vuelvan y los lean. Eso sí, aquí abajito lo dice. Así es. Entonces, vemos claramente, mis hermanos, qué pasa cuando nos salimos de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Sí? Total. No le voy a hacer eco a eso. Pero total. Segunda de Timoteo 2:24. Tristemente, en estos días nada más, allá en esa de John Milton, decía que fue a un encuentro de ellos, fueron 1000 personas que habían logrado ese récord de 1000 personas, pero a un encuentro, ¿qué quiere decir? Todas personas nuevas, 1000 personas, y se van a un encuentro de esos donde yo he ido a esos encuentros y lo primero que hacen es, ahorita liberémonos de todas esas ataduras que tenemos en el cuello y todo eso y empiecen a entregar la camándula, las medallitas, el escapulario, lo primero que hacen es eso, atacar a la iglesia verdadera. Y nosotros los católicos pasivos, eso es lo mismo. Tranquilos, allá ellos, igual no están haciendo nada malo. Tristemente. Segunda de Timoteo 2:24. Vea lo que ustedes deben hacer. Vea lo que ustedes deben hacer. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Oiga, apto para enseñar, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes deben estudiar, leer constantemente la palabra para que ustedes estén aptos para enseñar. Yo siempre felicito a las mujeres porque ustedes, vean aquí cuántos hombres sabemos apenas. Y las mujeres son las que están sosteniendo en este momento la iglesia. Los hombres hemos caído en una derrota, en una pasividad terrible, cuando la iglesia los está necesitando enormemente para que vayan y prediquen el evangelio a todos los pueblos, a todas las naciones. Y los hombres están quedando con el trabajo, estoy llevando cosas a mi casa, después de que tenga un trabajo está bien, me voy el sábado de paseo. ¿Creen que esa es la vida? Cuando la verdadera valentía, el verdadero impulso, la verdadera vida está en llevar a Cristo, porque los hombres somos de conquistar, y los hombres que tenemos eso de conquistar nos hemos quedado mansitos, pasivos, ahí callados, y necesitamos a los hombres, y es un llamado que yo le hago a todos los hombres que me escuchen. Los necesitamos, porque vea todas las personas que están pereciendo, todas las personas. Dice así: apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Oiga, con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Nos dicen a nosotros: ay, pero es que ellos creen en otra cosa diferente, usted no se meta con ellos. No, hay que corregir a los que se nos oponen. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por si quizá, oiga, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si de pronto Dios les concede que se arrepientan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio a los que se oponen, a los que se oponen. ¿Listo? Segunda de Corintios 4:3-4. Vamos a ver por qué esta sí me cuesta. Segunda de Corintios 4.
3:4. A veces me falla la memoria. Vamos a ver si sí es. 4, segunda de Corintios 4, 3, 4. Oiga, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este mundo, ¿ustedes saben quién es el Dios de este mundo? Satanás, Satanás. A los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga, el Dios de este mundo, ¿qué hizo con ellos? Les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Listo? Último texto, Deuteronomios 6:6. ¿Qué tienen que hacer usted con estas palabras, hermanos y hermanas? ¿Qué tienen que hacer con estas palabras? Deuteronomio 6:6. Primero es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Nosotros pocas cosas merecemos y una de esas cosas es la gracia de Dios. Otra de esas cosas es que ustedes han insistido y han perseverado en cierta manera en venir a la iglesia y con cierto celo natural han evitado escuchar a esos hermanos, con cierto celo natural. Puede que ustedes no supieran todos estos textos bíblicos, nunca lo hubieran leído, pero ustedes decían, no quiero hoy escucharlos. Sí. Total. Eso. Exacto. Eso. Es. Exacto. Eso. Es. Entonces eso es cierto. Eso sí. Eso y cierto celo natural que uno tiene por lo propio, por lo de uno. No es que está en mi iglesia, yo prefiero no escuchar. Pero así, no sé cómo responderles, no sé si ellos tienen la razón o yo tengo la razón, pero no los quiero escuchar. Entonces, entonces muchas personas cuando los cogen en el momento débil, es que es. 6:6 dice, y palabras, sonido, y estas palabras que yo te mando hoy, oiga, estas palabras que hemos venido estudiando desde que el Padre empezó con el curso bíblico, las que yo les he venido dando, ¿qué tienen que hacer con estas palabras? Que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, oiga, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella
de ellas estando en tu casa. ¿Por qué los hogares católicos ya no leen la Biblia en comunidad, en comunión? ¿Por qué no hacen el rosario? ¿Por qué no leen la palabra de Dios? Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. En vez de cuando vamos por el camino ir hablando de la vecina, ir contando el chisme, ir levantando falsos testimonios, ir criticando al padre, ir haciendo esto, lo otro, ¿por qué no vamos hablando de las maravillas de Dios que están en la palabra? Y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que tenemos que hacer a partir de hoy como cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos somos los de la Iglesia Católica. Los verdaderos evangélicos somos los de la Iglesia Católica porque predicamos el Evangelio. Los verdaderos pentecostales somos los de la Iglesia Católica porque tenemos el verdadero Espíritu. ¿Sí? Los verdaderos adventistas, que es de advenimiento, la esperanza, esperamos que venga Jesucristo, somos nosotros porque hemos estado perseverando en su iglesia. Esos somos nosotros. Ya no nos debemos quitar más los nombres, ¿sí? Al pan pan y al vino vino. ¿Listo? Exacto, nos han querido. Exacto, porque mi nombre es católico y mi apellido cristiano o al revés, pero ese es el de nosotros, ¿sí? Entonces cuando a usted le preguntan, ¿usted es católico o usted es cristiano? Es como a usted le pregunta, ¿usted es humano o persona? Sí. Pero a partir de hoy vamos, ese es el trabajo que yo, el trabajo que el padre Luis Toro, que yo y que algunos otros sacerdotes estamos haciendo. Tomando eso, esa es la otra, vea, una libretica así, yo así andaba, con un cuadrito así. Exacto, algo bien bonito y bien preparados para que cuando lleguen se vayan ellos evangelizados. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido compartir una noche más de tu palabra. Te damos gracias porque hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tu mensaje y cómo tú nos amas tanto, cómo tú nos llenas de ese amor y nos has permitido conservar la santísima fe. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque aún sin merecerlo, tenemos la posibilidad de venir aquí a tu santa iglesia y confesar esta fe, esta gloriosa fe. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por estos días en que me has permitido compartir con mis hermanos de la palabra de Dios, algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y tú por fin lo has permitido, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor,
por todo lo que nos has permitido vivir, escuchar y aprender. Haz que llegue a nuestros corazones y nos permitas hacer la carne, encarnar tu palabra día y noche, llevarla en nuestro corazón para que podamos cumplir y un día encontrarnos en el cielo, en la morada celestial. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que viva Cristo Rey, que viva nuestra Madre Iglesia Católica, que viva el Papa, que viva la Virgen María. La información es que dentro de 8 días descansan, no les quería llamar así, pero ya entonces el próximo es con el Padre empiezan lo de los salmos. ¿Listo?